Tuki. Bien, grabar ya está grabando. Ahora, compartimos pantalla. Vamos a entrar a YouTube. Aquí. Si aparece así. No lo busco por el... Esta es la clase, ¿no? Esto es lo que... Vamos a mutearla. ¿Se acuerdan más o menos por dónde está esa tabla que dicen ustedes? Casi al final, me parece. Al final. 14, minuto 14 aparece. Ok. Es una tabla que está como en color violeta. No, en el minuto 14 está la cara de Juan, nomás que es acá. Acá. ¿Esa que estaba ahí? ¿Esta? Esta Sí, es, esa. ¿no? A ver si la podemos enganchar desde el principio. Acá. Ahí está. Bien. Digamos, esta es lo que van a tener que hacer en el TP, exactamente esto. Sí, es más, es lo que yo les iba a explicar el lunes que viene cuando tengamos la clase, digamos. Es raro que no aparezca en la parte teórica. Si yo le aviso a los chicos a ver quién es el que está encargado de aniones para que se lo subas, así lo tienen todos, porque no está bien que le saquen una... No es que no pasa nada, pero digamos, no es la idea que le saquen una captura al video de YouTube. Pero esto es lo que tienen que hacer. Fíjense que las características son iguales. El color de la solución y el pH. Lo que pasa que en aniones, a diferencia de cationes, la mayoría, te diría que casi todos, son incoloros. Los únicos que son coloreados que ustedes que tienen en la tabla de aniones es el cromato, si no me equivoco, que es amarillo. Pero en aniones los otros que son coloreados son los ferricianuros y los ferrocianuros que no están en la tabla porque hace un par de años, igual que con cationes, sacamos un montón de cationes y de aniones y dejamos solo los que tienen importancia en alimentos. Y eso, el único que tiene importancia en alimentos es el cromato. Entonces, el color de la solución, salvo que tengan cromato, va a ser incolor, entonces no tiene mucho sentido. En el pH sí, y esto es lo que le decía yo. Antes de hacer cualquier reacción de agarrar en el tubito y ponerle o plato, bario, calcio, lo que van a hacer es el ensayo de anión reductor y oxidante. Hay aniones que son reductores, hay aniones que son oxidantes y hay aniones que son reductores y oxidantes. Creo que es uno solo, que es el nitrito, que da los dos positivos, da reductor y da oxidante. Y hay algunos que no tienen propiedades redox. Entonces, ustedes primero lo que hacen es estos dos ensayos. Entonces, de esta manera ya descartan casi el 50% de los aniones y después se pueden agarrar tres tubitos y en los tres ponen su muestra, en uno ponen plata, en otro ponen bario y en otro ponen calcio. Ven en cuál de esos les precipita y después ensayan las solubilidades de la misma manera que hicieron con cationes. Eso es lo que van a tener que hacer en el trabajo práctico y esto está bueno. Digamos, no es una marcha porque no es que toman un tubo como hicimos en cationes, pero es como una guía, digamos, para que ustedes se orienten de qué es lo que tienen que hacer. No sé si esa era tu pregunta o si había otra duda más con respecto a esto. Puede ser No, que sea, viste que dijiste que para cationes podíamos hacer la marcha, o podíamos poner tipo, no sé, eran 6 tubos, y agregarle y ver cuál coincidía. Más así, ¿viste, no? Claro, en cationes podían hacer la marcha, que es en un mismo tubo, iban primero agregando ácido clorhídrico, después tiocetamida, después tiocetamida medio en pH básico, después ácido sulfúrico o carbonato, y se hacía todo en el mismo tubo. Y la otra manera era agarrar un montón de tubos distintos y en uno agregarle ácido clorhídrico, en otro agregarle sulfúrico, en otro agregarle tal, y después juntar todo. Bueno, acá en aniones sí o sí tienen que ir por el segundo método, digamos. Ir haciendo en distintos tubos con la misma muestra y ir agregando distintos reactivos y viendo los resultados. Después anotan todos los resultados en algún lado y ven entre todo lo que les dio cuáles son los que les coinciden en la tabla. A ver, así es como lo haría yo. Seguramente ustedes muchos lo que hacen es agarran un tubo, ponen la muestra y le agregan plata. Bueno, ven lo que les dio. Agarran otro tubo, ponen la muestra y le agregan varios, ven lo que les dio. Si lo quieren hacer rápido, pueden agarrar un montón de tubos, a todos le ponen la muestra, le ponen plata a uno, bario a otro, calcio a otro y sacan todos los resultados de una. Pero es lo mismo.
Emi, ¿puede ser que falten reacciones? Porque yo busqué, en la teoría faltan varias y en el Gurriel no encuentro un par. ¿De la tabla decís vos? Sí, por ejemplo, Sí, del sí. hipoclorito no encuentro. Sí, faltan un montón de reacciones. En el Burriel faltan varias y seguramente lo que explicó Juan también. Generalmente lo que hacemos con aniones, que como ustedes ya están más cancheros porque ya hicieron un TP similar, es una vez que determinen cuáles son los aniones de las muestras que tienen, completamos la tabla ahí. Igual no se preocupen, que hay un montón. Generalmente cuando no encuentren reacciones, generalmente es porque no se forma nada, digamos. No se forma ningún precipitado, no se forma ningún complejo. Nada más tendrían que poner solubles, digamos. Pero si hay alguna en particular que ustedes no encontraron, el lunes que viene que traigan la tabla y lo vamos viendo uno por uno. Pero generalmente, si tienen 10 reacciones que no encontraron, en 9 deben ser porque no reaccionan. Buenísimo, gracias. Bien. ¿Alguna duda más? ¿Alguno tiene con aniones? Sí, profe, lo que te había dicho de que, por ejemplo, en el trabajo hay 3 cuadros, ¿no? Para completar. A Uno ver, que dice espera, ensayos. vamos Dale. a ver. Eh, archivos por inicio, lo que ni vi lo que subieron. Aniones. Checklist, propiedades analíticas de los aniones. Acá, ¿no? Sí. Sí. A ver. ¿Esto? Sí, los domiciliarios. Hay el segundo que dice reactividad de los aniones frente a calcio y bario. Ujú. En YouTube hay uno que dice reactividad de los aniones frente a plata, que es el de abajo, Sí. pero no vi ninguno que esté nombrado como calcio y bario. Y en el checklist les pusieron los... a ver quién lo subió, así vemos de quién es el... No, en la checklist no está. Emilia. Bueno, hacemos una cosa. Yo hablo con... Ahora le escribo a Emi, que no le escribí. Y le pregunto. Porque puede pasar dos cosas. Que ella no quiera que hagan la parte domiciliaria. No sé si les dijo que hagan la parte domiciliaria, supongo que sí quiere. Pero se debe haber olvidado de poner los videos. Igual si ustedes van acá, química analítica, videos, vamos a buscar los de aniones. El tema es que no están ordenados, me parece. Porque si están, tendrían que estar acá. En las listas, profe, hay una lista de reproducción que dice TP, está separado en los trabajos críticos. Ah, mira, bien. Qué bien la gente joven con la tecnología. TP5 sería el 4. Está más a ¿no? la izquierda. Ahí. A ver. Ok, bueno, sí. O los bajó Emi o algo pasó. Así que déjame que yo le pregunto y les digo que les escribo un mail a todos, así le queda claro a todos. No se preocupen por eso. Dale, gracias, profe. Bien. Con respecto a aniones, ¿algo más? ¿Para qué me lo voy a...? Bueno, no, me voy a acordar, me voy a acordar. ¿Alguna duda más de aniones? No, por el momento no. Bueno. Bien, somos 13, re poquitos, pero bueno, no importa, así que la clase queda grabada. Sí, porque muchos no podían Bien. por algún motivo y recién terminamos parcial de orgánica también. Estaban todos medio. Bueno, la cabeza la deben tener cualquiera, entonces. La idea de la clase esta era que saquen sus dudas o vean las cosas que no hayan podido resolver de la parte de ejercicios de cationes. Porque a ver, hay un montón de preguntas que se agregaron. Es así. Hace algunos años, tanto el TP de cationes o el de aniones,
era parecido, pero había un montón más de, o sea, todos los cationes, fíjense que hay un montón de cationes que no los vimos y que están en el TP, y un montón de aniones que también, que están, que no los vimos. Eso es porque estos dos TP se cambiaron, y se trató de que el TP se aplicara más a ingeniería en alimentos que lo que ustedes están estudiando. Generalmente lo que pasaba con cationes y aniones es que los chicos, incluso cuando cursé yo también me ha pasado, decir, che, ¿cómo se aplica esto a lo que yo estoy estudiando? Porque esto es más química que ingeniería en alimentos. Entonces estos dos TP se cambiaron y se dejaron solo los cationes que son de interés en alimentos. Y la idea de las preguntas que están al final de la guía, primero hay varias preguntas teóricas y hay algunas parecidas a lo que ustedes hicieron en el trabajo práctico, que si también tienen dudas de eso, las hacemos, no hay problema. Pero lo que se agregó también es para que ustedes vean que lo que vieron de cationes es aplicable a la ingeniería en alimentos, ¿sí? O sea, nunca ustedes cuando estén trabajando se les va a surgir el problema de decir, che, en este tubo que tengo calcio ovario, ¿sí? Pero sí pueden llegar a tener un montón de inconvenientes o de dudas, o se les van a plantear un montón de problemas en los que tienen que saber, o los que necesitan saber esto que vimos de cationes y de aniones para poder resolverlos. Entonces la idea de estos problemas es para que ustedes tengan un primer pantallazo de que sí tiene aplicación este trabajo práctico a la ingeniería. Yo no voy a resolver los problemas, lo que vamos a hacer es, de las dudas que ustedes tengan, las vamos a resolver entre todos, ¿sí? Entonces la idea es que todas las preguntas de esa guía que no sepan hacerlas, nos las vayan diciendo y las vamos a ir resolviendo. Así que los escucho a ustedes, digamos. ¿Qué es lo que hicieron y qué es lo que no pudieron hacer para que los resolvamos juntos? Emi, yo te había preguntado en el laboratorio Sí. cómo distinguir zinc de aluminio con sulfídrico en medio buffer. Sí. Pero al final nos olvidamos y no lo vimos. Ok. A ver, lo primero que vamos a hacer es, esperen un cachito. Voy a buscar la tabla, ¿por qué? Porque todos estos problemas los podemos resolver con la tabla. La idea no es que ustedes aprendan ninguna reacción de memoria. Bien. Entonces, vamos a compartir la pantalla de nuevo. Acá. Bien. ¿Y cuál era tu pregunta? ¿Cómo distinguir zinc de aluminio? ¿Me dijiste? Claro, en la reacción con ácido sulfídrico en medio buffer. En la reacción con ácido sulfídrico en medio buffer. Ok. Yo tengo anotado que el zinc da un polvo blanco y que el aluminio, perdón, da un gel blanco. Claro, ¿por qué? ¿Cuál es la particularidad del aluminio? Y es que con sulfídrico, en medio buffer, en realidad no se forma el sulfuro, sino que lo que se forma es el hidróxido de aluminio, que es el mismo precipitado que ustedes vieron del TP1. Entonces esa es la diferencia entre el zinc y el aluminio con sulfídrico. En realidad no se forma el sulfuro de aluminio, sino que lo que se forma es el hidróxido por el pH mismo del buffer, digamos. Entonces esa es la gran diferencia que hay entre el precipitado del hidróxido de aluminio y el sulfuro de zinc. No sé si tenías anotado lo mismo, pero no se forma un sulfuro de aluminio, sino que lo que se forma es el hidróxido de aluminio, que ves acá está. Sí, tengo anotado lo mismo. Buenísimo, gracias. De nada. ¿Qué más? Hagamos una cosa, voy a abrir... creo que la tengo acá. De todas estas preguntas teóricas, creo que están todas respondidas en el archivo, en el video de YouTube que subió Andrés. ¿Hay alguna duda que tengan con respecto a ver hasta acá? ¿Tienen algo que no esté respondido en ese video de YouTube?
No, esa es bien, esa va bien. En cuanto a estos problemas, que los que les pide es diferenciar entre dos cationes o determinar algún catión con respecto a reacciones que se hayan formado, todas las pueden responder mirando la tabla. ¿Hay alguna que no hayan podido resolver o que no hayan entendido cómo se resuelve? Hasta acá. Fíjense, por ejemplo, que en este ejercicio les dice, indique cómo distinguiría de estos pares de cationes mediante el uso de un reactivo general. O sea, acá lo que le dice es, o sea, ustedes pueden usar un gotero de los que tenían en el trabajo práctico y que tienen que distinguir, por ejemplo, entre zinc y aluminio, o tienen que distinguir entre calcio y magnesio, o tienen que distinguir en plata y plomo. Eso con la tabla lo deberían poder resolver. ¿Alguno tiene alguna duda? Profe, yo de ahí el único que no hice es el de cobre con níquel, pero porque el níquel no lo vimos. Claro, exacto. Esto porque debe haber quedado de cuando se usaban todos los cationes, ¿sí? Igualmente, acordate, del TP2 de sensibilidad, no importa, eso es para que lo sepas, del TP2 de sensibilidad, ¿qué color tenía el níquel? Azul. Verde. Verde. ¿Y el cobre? ¿Alguno se acuerda de qué color es? Celeste. Claro, entonces ya con el Celeste color azul. lo podrían distinguir, ¿sí? Igualmente, si agregan hidróxido de sodio, por ejemplo, el níquel forma hidróxido de níquel y el cobre forma hidróxido de cobre. Y tienen dos colores completamente distintos. No es necesario que lo sepan, pero los podrían distinguir de esa manera. Después, el otro tipo de problema parecido a estos son los que en realidad no les dicen qué catión tienen en el tubo, sino que esto es más o menos lo que hicieron en el trabajo práctico, ¿sí? O sea, hacen reacciones separadas, les da el resultado y ustedes tienen que decir qué catión es el que está presente. Esto también es bastante fácil, pero bueno, si alguno tiene duda lo resolvemos y no pasamos al otro. O sea, esto es exactamente lo que hicieron ustedes en el trabajo práctico. ¿Sí? ¿Ninguna duda? Bien. Y ahora sí, era los que yo les decía de los ejercicios que tienen un poco más de aplicación a lo que ustedes están estudiando, digamos. Yo creo, no sé si hasta ahora tuvieron algo, salvo en Introducción a la Ingeniería en Alimentos, no tuvieron ninguna aplicabilidad de las materias que cursaron a la ingeniería en sí. No sé si hay algo que hayan cursado en los que hayan tenido aplicación a la carrera que están estudiando. Porque generalmente la primera materia en la que tienen aplicación para la carrera es Analítica 2, ¿sí? que ya sí se ve todas cosas de alimentos. Pero bueno, esto es nuevo y ya en Analítica 1 pueden llegar a ver algo de lo que realmente estudiaron ustedes. ¿Quién intentó algún valiente que haya intentado resolver alguno? ¿Nada? Si no tienen dudas, terminamos acá. Ay, yo lo que pasa, profe, es que no tuve tiempo, nada de tiempo, pero los quiero ver a los problemas, pero no encuentro momento, porque ahora, por ejemplo, hay que hacer el trabajo de añones y si me pongo con esto, no llego con lo otro. Como quieran. Si quieren, los resolvemos todos juntos ahora. O prefieren lo que sea más, lo que tenga más, lo que sea más rico para ustedes, digamos. Si prefieren verlos en otro momento, yo no tengo problema. Ponemos una clase en otro día. O si tienen tiempo. ¿Podemos hacer alguno, aunque sea uno, y después intentar nosotros verlos y Sí. le preguntamos cualquier cosa? Sí, lo que sí, tengan en cuenta que son todos distintos, ¿sí? Porque no hay una metodología para resolver estos problemas. Lo que hay es, ustedes lo que tienen que hacer es aplicar los conceptos que hayan, que vieron en el trabajo de cationes para poder resolver estos problemas. Vamos, si quieren resolvemos uno o dos, los que ustedes quieran, y los dejamos para que los resuelvan ustedes. Fíjense, a ver, no sé, El más difícil. Son todos, a ver, no quiero decir son todos difíciles porque sería un error. No hay difíciles o fáciles, son todos cosas que les pueden pasar en su trabajo, ¿sí? Y que, no que les pueden pasar, pero que las tienen que aplicar y para aplicarlas tienen que tener los conceptos del TP de cationes.
Fíjense por ejemplo, dice, el análisis de metales pesados, cadmio, plomo y cobre, ¿sí? Cadmio, plomo y cobre son metales pesados. En alimentos resulta importante debido a la toxicidad de estos contaminantes. Para su determinación se requieren métodos muy sensibles y específicos. Indique si es posible determinar si un alimento se encuentra contaminado con alguno de estos metales mediante reacciones con reactivos generales para cationes. Justifique sus respuestas. Dice, nota. El Código Alimentario Argentino establece los límites máximos permitidos para estos metales en alimentos. Entonces, saben lo que son metales pesados, ¿no? Son metales que están que pueden llegar a estar o en el agua o en los alimentos y que son contaminantes y que son perjudiciales para la salud, ¿sí? Entonces, el Código Alimentario, por las dudas, que no lo sepan, todos los alimentos que se venden en la Argentina están regulados por el Código Alimentario Argentino, ¿sí? Siempre que ustedes quieran averiguar algo con respecto a los límites de algún alimento en cuanto a todos los requerimientos que tienen, desde que si ustedes quieren vender una mermelada y que sea legal, hasta si quieren evaluar, si ustedes están trabajando en alguna empresa y quieren ver si el producto que están fabricando está dentro de los parámetros, tienen que entrar al Código Alimentario Argentino. Para entrar al Código Alimentario Argentino, si yo entro acá, me siguen viendo, ¿no? ¿Sí? ¿Acá están viendo la tabla? Sí. Bueno. Para ustedes entrar al Código Alimentario Argentino tienen que escribir en el buscador, escriben ANMAT, Código Alimentario Argentino, CA, ¿sí? Y directamente entran al Código Alimentario. El Código Alimentario está dividido por capítulos en el que primero les explican cómo tienen que ser los establecimientos, los envases, las disposiciones generales. Tiene varios capítulos de ese estilo. Y después tiene un capítulo por cada tipo de alimento al que ustedes quieren buscar, ¿sí? Fíjense que tiene alimentos cárnicos, alimentos grasos, alimentos lácteos, y así tienen un montón. Vamos a entrar al más fácil, que es el de bebidas hídricas, ¿sí? Entonces, fíjense que acá van a estar definidos todos los productos de bebidas hídricas que ustedes pueden comprar en un supermercado o que pueden comercializar, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, que lo primero que define en el capítulo de bebidas hídricas es el agua potable. Entonces define qué es el agua potable y después establece un montón de parámetros máximos a los que esa agua puede tener, ¿sí? Entonces fíjense que nuestro problema, supónganse que vamos a hacerlo de agua potable. Uy, ¿dónde miércoles está? Nuestro problema nos decía que metales pesados como cadmio, plomo y cobre. Entonces fíjense que acá en el agua potable, por ejemplo, dice que el contenido máximo de cadmio en el agua potable es de 0,005 miligramos por litro. ¿Esto qué es miligramos por litro? Una concentración. Sí, pero ¿qué concentración es? Partes por millón, perfecto. Entonces, fíjense que si el agua tiene más de 0,005 miligramos por litro de cadmio, está contaminada con cadmio, ¿sí? Y no es considerada agua potable. ¿Eso qué significa? Que si un agua tiene 0,001 ppm de cadmio, esa agua está contaminada, ¿sí? Tiene el doble del máximo permitido. Entonces ahora vamos a la pregunta. ¿Es posible determinar si un agua es potable o no con un reactivo general? Con respecto a la concentración de cadmio. Sí. Fíjense la tabla. Entonces, lo primero que vamos a pensar es, hay algunos que van a... quiero escuchar que alguno me diga, ¿es posible o no? Acá tienen el cadmio, acá tienen reactivos generales. ¿Es posible o no? Sí, por ejemplo, con el sulfídrico. Bien. Entonces, vamos de nuevo.
¿Sabes lo que vamos a ver si puedo? A ver, vamos a abrir esto. Y vamos a ver si aparece. Vos dijiste sulfuro de cadmio es probable que no esté. Vamos a hacerle zoom porque de lejos no hay un sorongo. Uy, esto después lo van a subir a YouTube, pero bueno, no importa. Bueno, no importa, no aparece. ¿Cómo? Creo que lo vi. Sí, el sulfuro de Sí, cadmio está. aparece. Ah, aparece, bueno. Acá está. Lo importante es esto. Fíjense que a nosotros el Código Alimentario Argentino nos decía que teníamos que determinar, ¿sí?, la concentración, o sea, tenemos que determinar una concentración que es 0,005 miligramos por litro. ¿Sí? Para que precipite el sulfuro de cadmio, la concentración, a ver, vamos a decirlo así, las muestras de cadmio que ustedes recibieron en el trabajo práctico eran 0,1 molar. 0,1 molar. ¿Sí? Así que saquen la cuenta, o saquemos la cuenta todos juntos. A ver. ¿Alguno tiene una tabla periódica por ahí? Si no, la googleamos. Sí, yo la tengo. ¿Cuánto pesa cuánto sería, por ejemplo, la masa de el cadmio? 112,4. Sí. Nitrato de cadmio pesa 236,4. ¿Sí? Con esta sal se prepara el cadmio. Si es 0,1 molar de cadmio, significa que tiene, ¿cuánto dijimos que tenía el cadmio? ¿Cuánto pesaba el cadmio? 112,4. 112,4. Entonces, si es 0,1 molar de cadmio, tiene 11,4 gramos de cadmio cada litro, ¿sí? 11,4 lo multiplicamos por 1000. Uy, perdón, me zarpé y lo multipliqué 2 veces, no me parece. Ahí va. Tenemos 11.400 miligramos de cadmio en un litro, ¿sí? O sea que la solución que ustedes tenían en el trabajo práctico de cadmio era tenía 11.400 ppm de cadmio. Y ahora fíjense que un agua puede tener, perdón, ¿dónde estaba? ¿Dónde había el capítulo? Acá. El agua puede tener 0,005 miligramos por litro. Comparen la cantidad de cadmio que tenía la solución que ustedes precipitaron en el sulfuro con la cantidad de cadmio que tiene esta solución. ¿Sí? Entonces, evidentemente, ninguno de los metales pesados que están en el agua va a poder ser determinado por un reactivo general. ¿Por qué? Porque si se podría determinar de esa manera, cuando ustedes hacían el blanco, todas las aguas tienen una concentración de este estilo, de esta concentración de cadmio, ¿sí? El agua que toman ustedes de la canilla seguramente tenga más de lo que establece el código. Por ejemplo, si viven en Luján, fíjense que la concentración de arsénico es 0,01. Si ustedes viven en Luján, deben estar tomando agua con 5 veces esta concentración. ¿Por qué? Porque el agua de Luján está contaminada con arsénico. Entonces, fíjense que la concentración de cadmio en la solución que ustedes precipitaron es por lo menos 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 veces más concentrada que lo que tiene el agua. Es imposible que puedan precipitar el cadmio con una solución de tiocetamida. ¿Se entendió? Claro, porque no llega a reaccionar, digamos. Exactamente. Ustedes necesitarían una concentración tan alta de cadmio y de sulfuro para que precipite, que es imposible conseguirlo.
¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Y en ese es que caso es se tipo, puede, ¿Cómo? Perdón. no, en ese caso se puede mediante otro método ver Sí, si está contaminada. en Analítica 2, ustedes cuando vean, Analítica 2 se basa en todos los que son cuantificación de este tipo de cosas, y van a ver que para determinar metales, lo que generalmente lo que se hace es absorción atómica. En la universidad hay un equipo de absorción atómica, lo que pasa es que como ustedes todavía fueron muy poco, sí, pero ¿se acuerdan dónde está el laboratorio de analítica? Donde ustedes estaban sentados esperando para el primer trabajo práctico, que yo les dije que era en el laboratorio de arriba. Sí, Bueno, justo donde estaban sentados enfrente, antes de llegar a la planta piloto, hay como un cuartito, y adentro de ese cuartito hay un equipo de absorción atómica. Ese equipo de absorción atómica es el que se usa para determinar minerales en alimentos y en aguas o lo que fuese, ¿sí? En Analítica 2 van a haber técnicas para determinar cada uno de estos metales en alimentos. Entonces, para determinar metales pesados en alimentos, lo que ustedes tienen que hacer es hacer técnicas que son mucho más sensibles, en las que pueden llegar a determinar concentraciones de este estilo, y no técnicas como las que vimos en el trabajo práctico de cationes, que las concentraciones de los cationes eran mucho más elevadas. ¿Sí? Pero para eso tienen que entrar al código alimentario y ver en qué concentraciones se encuentran los metales. ¿Sí? Todos los metales en alimentos se encuentran en una concentración muchísimo más baja de las soluciones que ustedes usaron en el trabajo práctico. O sea, no, todos los metales son beneficiosos, salvo los metales pesados, todos los metales son beneficiosos para el organismo, todos los minerales son beneficiosos para el organismo, inclusive el cobre, inclusive bueno, el zinc obviamente, pero en concentraciones muy chiquititas. Si ustedes se pasan de esas concentraciones, termina siendo perjudicial para el organismo, termina siendo tóxico, ¿sí? Pero fíjense que después, cuando quieran, cuando tengan tiempo, si tienen ganas, pueden meterse en el código alimentario y buscar en qué concentraciones están algunos minerales en alimentos. Fíjense, por ejemplo, no sé si alguna vez les dijeron que las carnes, que es bueno comer carne porque son fuente de hierro, después busquen en qué concentraciones está el hierro en la carne. O uno de los alimentos que más hierro tienen es la sangre, ¿sí? Con la que se hace la morcilla. Fíjense qué concentración tiene el alimento que más hierro tiene y compárenlo con una solución 0,1 molar de hierro que usarán ustedes en el trabajo práctico y vean la diferencia entre una y la otra. Perdón, que hay un gato acá que está rompiendo todo. ¿Se entendió? sí, se entendió. Bien. sí. ¿Quieren hacer alguno más o los dejamos y no sé, más adelante volvemos a hacer esta misma clase como quieran? No son tantos igual. ¿Quieren ver uno más? Sí, dale, profe. Sí, podemos ver el 20. ¿Cómo? Sí, podíamos ver el 20. El 20. Sí, podemos verlo. Si quieren verlos, vemos todos, pero la idea es que los piensen ustedes, no que se los resuelva yo. Sí, bueno, si quieren los hacemos todos, pero primero los piensan ustedes. Me responden cosas que están mal y después yo se las corrijo. Dice, el contenido de sales disueltas en el agua es un factor decisivo para determinar si ella es apta para usar en la elaboración de cervezas. Bien. Lo primero que tiene que quedar claro, todos tienen claro que en el agua hay disueltas un montón de minerales. ¿Eso está claro? Sí, sí. ¿Sí? En el agua tenemos calcio, en el agua tenemos magnesio, en el agua tenemos cloruro, en el agua tenemos sodio, hierro, calcio. Todo lo que se les ocurra que hicieron en el trabajo práctico hay en el agua. La diferencia está en la concentración en la que está cada uno de los minerales, ¿sí? Entonces, para elaborar cervezas, es importante tener controlado los minerales que tiene esa cerveza. ¿Sí? ¿Por qué?
por un montón de motivos, ¿sí? Y hay un montón de minerales que hay que controlar. Vamos a ver lo que dice el problema. Dice, mientras que el agua con alto contenido de iones solo es apta para producir cerveza negra, para la cerveza rubia se requiere un agua con baja concentración de iones disueltos. Por eso los fabricantes de cerveza deben controlar la calidad del agua utilizada. El método aconsejado es la medición de la conductividad, pero para los pequeños productores puede resultar algo costoso. Indique si podría establecer un procedimiento para realizar una medición estimada de este parámetro utilizando un reactivo general si consideramos que el catión mayoritario es el sodio y el anión mayoritario es el cloruro. Ok, algunas consideraciones. Es cierto lo que dice, a ver, si ustedes cuando lleguen a Procesos hagan la visita a CSU, a la cervecería que está acá en Luján, van a ver que en las líneas de producción tienen conductímetros y que los pozos de agua que tienen intercambiadores iónicos para modificar la concentración de sales que tienen, ¿sí? Por un lado, ¿saben lo que es un conductímetro? ¿Sí? ¿No? ¿No? No, pero supongo que es algo que debe medir la corriente eléctrica a través de un líquido. Exacto, ¿sí? O sea, material. acuérdense que los iones tienen carga, entonces si con un conductímetro lo que hace es medir la corriente eléctrica y de esa manera pueden saber si una solución tiene muchos o pocos iones, ¿sí? Y un intercambiador iónico es un equipo que lo que hace es, supongan, a ver, pasa el agua por ese intercambiador iónico y si ustedes tienen iones positivos, si el intercambiador tiene iones negativos, lo que hace es retenerlos y de esa manera regular la concentración de iones que tiene el agua. Entonces, para hacer cerveza hay un montón de parámetros, de minerales que son importantes controlar, y es cierto que si alguno de ustedes, no sé si hace, pero yo hice en algún momento cerveza en su casa, tienen que controlar mayoritariamente el calcio y el magnesio, ¿sí? Porque las aguas duras desfavorecen la producción de la cerveza y la levadura trabaja distinto y la cerveza no sale bien si la concentración de calcio y magnesio no es la adecuada. Entonces, por ejemplo, si es en cerveza acá en Luján, tienen que de alguna manera regular la concentración de calcio y magnesio, porque si no, no les va a salir una cerveza buena. Pero el problema les dice que el ion mayoritario es el cloruro y el catión mayoritario es el sodio. Entonces, con esto, y esto sí lo pueden resolver ustedes sin buscar nada en ningún lugar, me tendrían que decir de qué manera ustedes podrían determinar si la concentración de sodio es elevada o es baja. ¿El sodio no es que no reacciona con ningún reactivo general? El sodio es de quinta y no reacciona con ningún reactivo general. Pero acuérdense que todos los cationes están acompañados de un anión. ¿Y cuál es el anión en este caso? Cloruro. Cloruro. Entonces, ¿cómo puede? Si ustedes ven, si tiene mucho cloruro, tendrá mucho sodio. ¿Sí? Entonces, ¿de qué manera podrían ver si la concentración de cloruros es elevada? Traten de pensarlo al revés. ¿Sí? Este es el reactivo general. Traten de pensar qué es lo que podrían hacer. Perfecto, no sé quién fue lo que lo dijo. Agustín, ¿fuiste vos? Sí. Ok, perfecto. Si ustedes le agregan unas gotitas de plata al agua, ¿sí? Si la concentración de cloruros es elevada, ¿qué se va a formar? Cloruro de plata. Cloruro Lo de plata presentar. que es blanco, ¿sí? Y de esa manera pueden ver si el agua tiene una concentración elevada de cloruros y por lo tanto de sodio y no se va a poder usar esa agua para hacer cerveza, o no. Si cuando ustedes agreguen unas gotitas de plata no precipita cloruro, significa que la concentración de cloruros es baja. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, y una pregunta. Sí. ¿No pasaría como en el caso del punto 21 que las concentraciones
que son muy bajas para detectar las No, concentraciones. no porque, a ver, tendría que... a ver si- Uy, para que no sé cómo... Espera, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un cachito. En vez de plata, ¿podría haber sido plomo también? Podría haber sido plomo, ¿sí? Lo que pasa es que la plata, nitrato de plata disponible es mucho más fácil que conseguir plomo, ¿sí? El Ah. nitrato de plata se usa, van a ver, ahora tenía un TP de aniones. El próximo TP después de aniones es cloruros, ¿sí? En el TP de cloruros ustedes van a usar nitrato de plata como titulante para titular soluciones que tienen cloruros, ¿sí? Entonces, lo que se usa generalmente para este tipo de reacciones es es plata y no cloruro, porque el nitrato de plata es el reactivo que se usa para las titulaciones, ¿sí? De las soluciones de cloruro. Y con respecto a la otra pregunta, que no sé quién me la hizo, porque no encuentro la concentración de cloruros en el agua. A ver, acá está. Espera, tengo que volver a poner compartir. Acá. Fíjate, habíamos dicho que de cadmio teníamos 0,005 miligramos por litro, ¿sí? Ahora fíjate más o menos en qué concentraciones rondan los cloruros. 350 miligramos. Fíjate. 1, 2, 3, 4, 5 órdenes más. ¿Sí? Esta concentración de cloruros es más cercana a la concentración que se requiere para precipitarlo de manera con un reactivo general. ¿Sí? ¿Se nota la diferencia entre esta concentración que tiene de cadmio el agua y la concentración de cloruros que tiene el agua? Sí, es bastante más grande. Y es por eso que vos sí lo podés hacer, y seguramente si la concentración de cloruros está en estos valores, con un par de gotitas de plata te va a precipitar cloruro de plata. Genial, gracias. Bien. Tengo Como una quieren... consulta. Sí, Justo ahora que hablamos del TP de cationes, sí. yo tengo que los de quinta se pueden identificar con el ensayo a la llama. A mí, cuando ahora Es muy difícil. lo hicimos en TP, no me tocó. Por Es eso no te muy, lo pregunté, pero es ¿cómo es muy- ese tema? es muy difícil. A ver, lo que se hace es que si hay distintos minerales que cuando vos los pones a la llama, emiten radiación en distintas longitudes de onda, ¿sí? El sodio emite cuando vos lo calentás y lo excitás, ¿sí? Emite en una longitud de onda que es cercana al amarillo anaranjado. Entonces, cuando vos tenés sodio en una llama, se ven como chispitas naranja, ¿sí? Y esa sería la manera de determinarlo con el ensayo a la llama. Vos mojás tu solución con sodio y la ponés sobre la llama y se van a ver como chispitas naranja, pero es bastante difícil de ver. Eso cuando hagan analítica 2 y vean que, porque el equipo de absorción atómica tiene una llama, y van a ver que cuando ponen muestras que tienen mucho sodio, la llama se pone naranja, naranja, naranja. Ahí sí se ve más la emisión de sodio a esa longitud de onda. Pero hacer el ensayo en cationes con el ensayo a la llama es bastante complicado. Pero la idea es esa, es que vos pongas tu muestra que supuestamente tiene sodio a la llama, que ese sodio con la llama se excite, ¿sí? Y emita la longitud de onda correspondiente al sodio que es cerca del color naranja. Bien, con el potasio es violeta y con el amonio se huele olor a amoníaco, ¿puede ser? A ver, con el potasio debería ser violeta, sí, pero de nuevo, es muy difícil de ver.
Y con el amonio, pensar, o sea, ustedes ya hicieron el primer parcial de problemas, así que seguramente ya lo deben haber visto. El amonio es un ácido débil que hidroliza a amoníaco. Entonces, como está en equilibrio, el amonio debería tener un poquito de olor a amoníaco. Si ustedes tienen muy buen olfato, capaz que pueden determinar el amonio por el olor del amoníaco, ¿sí? Pero esa es la idea, que el amonio en solución está en equilibrio con una solución de amoníaco. Bárbaro. ¿Y el calcio y el magnesio no se pueden mediante el ensayo de la llama? No, no, porque el calcio y el magnesio, en realidad todos los metales se excitan y emiten, pero la mayoría lo hacen en el UV, que nuestro ojo, acuérdense que, no sé si esto ya lo vieron en física o no, creo que no, entonces es difícil explicarlo, pero el ojo humano detecta la radiación del visible, ¿sí? Justamente por eso se llama visible, que va desde los 400 nanómetros hasta los 700 nanómetros. Cuando emiten el calcio y el magnesio, ¿sí? Emiten a una longitud de onda que está en el UV, entonces nuestro ojo no ve la emisión, ¿sí? Esa es la diferencia. ¿Entiende? Bárbaro, gracias. ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren que los resolvamos los otros? No sé cómo están de tiempo, yo no tengo problema, pero si quieren ir a hacerlo de aniones, pueden ir a hacerlo de aniones. Si quieren nos quedamos, son 1, 2, 3, 4, 4. Vamos a estar un rato, como quieran ustedes. Profe, yo estaba intentando entender el 16, que es el primero, Sí. pero no me termino de dar cuenta muy bien después que dice si podrían reemplazarse con el hidróxido de sodio o el de potasio. A ver, vamos a ver lo que dice, porque la verdad que no. Dice, el hidróxido de aluminio y el hidróxido de magnesio se utilizan en forma conjunta como antiácidos para aliviar la pirosis, acidez o calor estomacal, la indigestión ácida y los malestares estomacales. Su acción se debe a que reaccionan con el ácido clorhídrico estomacal, elevando el pH estomacal y aliviando las manifestaciones de la hiperacidez. ¿Qué características presentan estos hidróxidos que les permiten su utilización como antiácidos? ¿Podrían reemplazarse por dióxido de sodio? Bien. La primera pregunta la respondiste. ¿Qué características presentan estos hidróxidos que les permiten su utilización como antiácidos? Lo que no me termino de dar cuenta es por qué con esos cationes, porque yo lo que pienso es que como es un hidróxido, cuando se disocia, digamos, Sí, da oxidrilos y eso alcaliniza el medio. claro, pero el hidróxido de sodio y el hidróxido de potasio también alcalinizan. Claro, claro. La diferencia está en que, ¿cuál es la diferencia entre el hidróxido de sodio y de potasio con respecto al hidróxido de aluminio y de magnesio? ¿Alguien la sabe? Es fácil. Acuérdense del primer parcial de problemas. ¿Qué diferencia tienen el hidróxido de sodio y de potasio con respecto al de aluminio y el de magnesio? El de sodio y el potasio no son fuertes y el de aluminio y magnesio son débiles. Perfecto. Bases. Perfecto. El hidróxido de potasio y de sodio son hidróxidos fuertes. Y el de aluminio y el de magnesio son hidróxidos débiles. Entonces, si ustedes harían un antiácido con el hidróxido de sodio o de potasio, le reventarían el estómago al que lo consume. ¿Por qué? Porque producirían un cambio muy abrupto del pH del estómago. Acuérdense que el pH del estómago, en el estómago ustedes tienen ácido clorhídrico y que el pH varía, pero más o menos está entre 2 y 3. ¿Sí? Entonces, lo que necesitan es que el antiácido lo que trata de hacer es aumentar el pH del estómago. Pero necesitan que esos cambios no sean muy abruptos. ¿Sí? Entonces, se necesitan hidróxidos que sean hidróxidos débiles justamente, para que el cambio no sea brusco, como si ustedes utilizarían hidróxido de sodio y hidróxido de potasio. Además, tienen otras características. Tanto el hidróxido de aluminio como el hidróxido de magnesio, a ver si puedo buscar acá esto. Vamos a buscar
bastante solubilidad. Fíjense que el hidróxido de aluminio, el hidróxido de magnesio tiene un KPS de 10 a la menos 11, o sea que es bastante insoluble, y el hidróxido de aluminio tiene 10 a la menos 33, que también es bastante insoluble. ¿Sí? Esto no lo vieron y por ahí no es tan, no podían haberlo hecho solos, pero al tener KPS tan bajos y ser tan insolubles hace que en el intestino no se absorban, ¿sí? Que es importante, que cuanto menos se absorban mejor, y favorecen a usarlos como antiácido. Y hay una tercera característica, ¿sí? Que capaz que la podrían haber sacado si piensan en el TP1, pero también es medio difícil y tendrían que saber un poco más de biología, que ¿qué característica tenía el precipitado de hidróxido de aluminio? Del TP1. Era coloidal. ¿Qué más? Pero alguno que lo haya tocado, ¿cómo era? Un gel. Un Un gel. gel. Perfecto. Y no sé si a alguno le tocó magnesio en el TP de cationes, pero y le hizo alguna reacción o con amoníaco o con hidróxido, pero el hidróxido de magnesio es muy parecido, también es un gel. Entonces, al ser gel, lo que hacen es que se peguen a las paredes del estómago y forman como una capa protectora para que ese mismo ácido que tiene el estómago no lastime las paredes del estómago, justamente. Entonces, se utilizan también esto justamente por eso, porque sus precipitados son medio geles y protegen a las paredes del estómago. Nada que ver con el hidróxido de sodio y el hidróxido de potasio. ¿Se entendió? Pero Sí, profe. fíjense cómo ustedes, con lo que sacaron del TP, o cómo deberían haber, con lo que saben del TP1, más con lo que saben de las clases de problemas entre los hidróxidos fuertes y débiles, pueden entender por qué se usa un determinado catión para hacer un antiácido y no otro. ¿Sí? ¿Quieren seguir? Nos quedan Profe, 3. yo tengo una duda, pero no sé, no es muy relacionado con la materia capaz. No importa. Eh, Si te puedo, esto te la de resumo. cuando tenés acidez, Sí, si ya el pH del estómago es tan ácido, sí. ¿hasta dónde baja entonces? ¿Y por qué baja? O sea, porque comes un alimento muy ácido que hace que baje todavía más. No, generalmente la acidez no es que vos te comes un limón y vas a tener acidez. La acidez generalmente te la producen alimentos que hacen que el estómago produzca más ácido clorhídrico, ¿sí? ¿Por qué el estómago produce ácido clorhídrico? Porque en el estómago hay una enzima que se llama pepsina, y la pepsina necesita un pH ácido para trabajar. La pepsina es una enzima que lo que hace es cortar las cadenas de macromoléculas, proteínas, etcétera, para que después el intestino los pueda absorber. ¿Sí? Si el intestino no absorbe proteínas de cadena larga ni grasas, sino que lo que hace es absorbe moléculas más pequeñas. La pepsina es la enzima que está en el estómago que permite eso, y el ácido clorhídrico favorece a que la pepsina actúe. Generalmente cuando tenés acidez, lo que se produce porque vos consumís algún alimento que hace que el organismo produzca más ácido clorhídrico, y no porque consumas un alimento que es ácido, ¿sí? Porque hay muy pocos alimentos que tengan pH por debajo de 3,5, que suponete que es el pH que tiene el estómago. La mayoría de los alimentos que nosotros consumimos están entre pH 4 y pH 7, ponele como mucho. ¿Sí? Hay prácticamente 0 alimentos que tienen pH básico, y hay nulos alimentos que tienen pH 2, ¿sí? O muy pocos. Por eso, cuando un remedio casero cuando tienen acidez es tomar leche, porque el pH de la leche es cercano a 6,5, y de esa manera es como que ayuda a subir el pH del estómago. Pero te repito, por ejemplo, que yo recuerde, creo que el café produce acidez.
y eso es porque hay algunos compuestos que tiene el café que hacen que el estómago produzca más ácido clorhídrico, y eso es lo que hace bajar el pH. Pero no es porque... a ver, para que te baje el pH consumiéndolo tendrías que tomarte una botella de ácido nítrico, ¿me entendés? No es ese Claro, claro. lo que te produce esa acidez. Pero, y no me acuerdo cuál fue la otra pregunta que hiciste, si esa te la respondía o no. Yo bien no entiendo cómo funciona porque es más medicina que otra cosa, pero lo que entiendo es eso. Claro, sí, perfecto, quedó re claro, profe, gracias. Ok. Bueno, quieren que sigamos con... Nos quedan 3 nomás, y los liquidamos todos ahora. Si se tienen que ir, lo dejamos para otro día, pero si quieren los hacemos los 3 ahora. Por mí sí, sigamos. Ok. Bueno, Sí, por mí igual. tratemos de resolverlos entre todos y no que se los resuelva yo, porque... para que les sea más grato a ustedes, qué sé yo. O sea, si quieren pueden preguntarme todo lo que quieran. Aprovechen que soy el único que estudié ingeniería en alimentos de la materia, y si tienen preguntas de ingeniería me las pueden hacer también. Pero bueno, la idea era que se las resuelva yo justamente por eso, porque son más relacionados a la ingeniería. Vamos con el 17. Dice: la harina de trigo destinada al consumo que se comercializa en el mercado nacional se enriquece con hierro para prevenir las anemias, mediante el agregado de sulfato ferroso, de manera adicional 30 miligramos de hierro por kilo de harina. Por lo general, durante la fortificación con sulfato ferroso, se agrega también un antioxidante o un reductor, como el ácido ascórbico. Investigue el porqué de este procedimiento. Bien, lo primero que hay que saber: ¿todos saben que la harina en Argentina se adiciona con sulfato ferroso? ¿Todos sabían eso? Sí, algo en introducción a la ingeniería vimos de eso, de la Ok. fortificación de minas. Bien. Eso es porque generalmente pasa en los países subdesarrollados como el nuestro, ¿sí? En los países desarrollados la harina no está adicionada, donde hay mucha gente por debajo del nivel de pobreza que no consume carne, que no consume legumbres, que no consume alimentos que tienen hierro, ¿sí? Hay gente que basa su dieta en alimentos con harina. Entonces, lo que se hace en este tipo de países donde hay mucha parte de la población que no tiene los recursos económicos para tener una dieta equilibrada, para que no haya, o para disminuir el porcentaje de población que tiene anemia, que anemia es la enfermedad que se produce por la deficiencia de hierro, lo que se hace es, justamente en los productos que consume esta parte de la población, se la adiciona con, en este caso con hierro. Otro es el caso, pero me parece que ya no es solo en los países subdesarrollados, que no sé si sabían, pero en la sal se la adiciona con ioduro, ¿sí? O yoduro, perdón. Yoduro de potasio creo que es lo que se pone. ¿Por qué? Porque también, si la gente no tiene una dieta variada, y no consumen el yoduro necesario, se produce una enfermedad que creo que se llama bocio, no me acuerdo bien. Entonces, la sal de mesa que ustedes compran en un supermercado o en cualquier lado está adicionada con yoduro, y de esa manera, como toda la gente, todo el mundo le pone sal a la comida, de alguna manera u otra, no hay, o sea, se erradicó la enfermedad esa que se producía por la deficiencia de yoduro. Bueno, eso era nada más una introducción para que entiendan por qué a la harina se le agrega sulfato ferroso. Solamente no es por algo tecnológico de la harina, sino que es para reducir enfermedades de la población. En la parte A pregunta: durante la fortificación con sulfato ferroso se agrega también un antioxidante. Todos saben que el ácido ascórbico es un antioxidante, ¿sí? O sea, creo que ya lo vieron, no me acuerdo la verdad, si se ve en Introducción a la Ingeniería de Alimentos, pero bueno, no importa. Si no, el ácido ascórbico, o también conocida comúnmente, algunos la deben conocer como vitamina C, lo mismo, es un antioxidante.
sea, lo que hacen es, se oxida el ácido ascórbico para evitar que se oxide otro analito que es más importante que no se oxide. ¿Sí? En este caso, el sulfato ferroso, acuérdense de los cationes del TP de cationes, que nosotros teníamos hierro 2+ y hierro 3+. ¿Sí? El hierro 2+, que es el del sulfato ferroso, es muy inestable y se suele oxidar a hierro 3+. Es más, en el trabajo práctico nosotros tuvimos sulfato ferroso y yo estuve a la mañana y no hubo problemas, digamos. Las muestras que de ustedes que tuvieron sulfato ferroso siguieron estando con sulfato ferroso. Pero para el TP último de la tarde, no sé qué habrá pasado, pero puede haber pasado que parte de ese hierro 2+ que tenían en los tubos ya se haya oxidado a hierro 3+. ¿Sí? Porque es muy inestable. En un día ya... Si yo dejo una solución en un vaso con hierro 2+, y vengo al otro día, seguramente al otro día tenga todo hierro 3+. ¿Sí? Porque se oxida muy fácil. Entonces, el ácido ascórbico, en este caso, no se agrega por falta de vitamina C en los alimentos, sino que se agrega por algo tecnológico para mantener a ese hierro 2+ justamente como hierro 2+. ¿Se entendió la diferencia entre una adición por algo sanitario por algo tecnológico en un alimento? ¿Se entiende la diferencia? El hierro 2+ se agrega por algo sanitario. El ácido ascórbico se agrega por algo tecnológico. ¿Sí? Sí. Emi, una pregunta. Sí. ¿Qué diferencia causa entre el organismo óxido ferroso hierro 3+ y hierro 2+? Mira, bien no lo sé, porque me parece que ya eso es más de nutrición, y la verdad que no quiero decir cosas que no sé. Pero me parece que la absorción del hierro 2+ es mucho más eficiente que la del hierro 3+. Pero no te quiero mentir, si quieren lo googleamos o lo busco para la semana que viene, pero la parte de nutrición, que en algún momento la estudié, pero hace muchos años, digamos que la tengo en falla, digamos. Yo recién busqué, profe, y sí, decía que las sales férricas no son absorbibles por el intestino o lo son en muy poca cantidad, y las ferrosas sí, entonces ahí se puede agarrar el hierro, digamos. Exacto. Bueno, te chamullé, pero más o menos estaba bien. Es por eso. Ahora, también tengan en cuenta que el hierro adicionado, o sea, si ustedes se compran un suplemento con hierro, esto no tiene tanto que ver con la pregunta, pero no importa, no está de más aclararlo. Todos los que son suplementos, mejor dicho, nuestro organismo está fabricado para absorber los minerales de los alimentos, no para absorber los minerales a través de sulfato ferroso adicionado, ¿sí? Entonces, si vamos a decirlo así, si nosotros nos comemos 1 gramo de sulfato ferroso de un suplemento de hierro, el organismo capaz que absorbe 0,2. Si nosotros nos comemos 1 gramo de hierro proveniente de la carne, es probable que nuestro organismo absorba 0,8. Estoy diciendo números sin sentido, sin pensar, pero para que entiendan el concepto. La adición de minerales inorgánicos, ¿sí? Esta es una sal inorgánica, la absorción del organismo es mucho menos eficiente que si la absorción es de alimentos. Y dentro de los alimentos, al ser humano, ser un animal, no sé si somos omnívoros o lo que fuese, pero la absorción de todos los minerales de productos cárnicos es mucho mayor que de productos vegetales. Eso no quiere decir que la gente no pueda ser vegetariana ni nada por el estilo. Estamos hablando de eficiencia de la absorción del organismo. Por ahí, en 100 gramos, para consumir o para que la absorción del hierro de lentejas sea el mismo
que el hierro de carnes hay que consumir una cantidad mucho mayor de lentejas para que el hierro que ingrese al organismo sea el mismo que si lo que consumimos es una hamburguesa, digámoslo así. No sé si se entendió. Sí, sí, se Sí, entendió. sí. Perfecto. ¿Alguna duda con la primera pregunta, la del ácido ascórbico? ¿Todos sabían que el ácido ascórbico era la vitamina C? Yo no me acordaba. Bueno, Entre los no tres importa. días. Vamos con la segunda parte. Traten de pensarlo ustedes, pues les sigo respondiendo todo yo. Dice, al utilizar la harina de trigo enriquecida para la elaboración de alimentos comerciales con alto contenido de humedad y o alto contenido graso, como las tapas para empanadas, pasteles y tartas, y las pastas frescas, se observó la aparición de manchas oscuras que ocasionan el rechazo de los consumidores. ¿A qué pueden deberse esas manchas? ¿Puede ser por la oxidación a hierro 3, capaz? Ahora pensalo al revés. A ver, está mal, pero pensalo justamente al revés. Por la reducción. Bien, es difícil de pensar, pero no importa. Es por lo que decís, sí. ¿Se acuerdan que yo les dije que se agregaban, a la sal se agregaba yoduro? Bueno, el yoduro en medios ácidos, como por ejemplo en esto, en las tapas para empanada y en algunas masas de tartas, está como ácido iodídrico, creo que es. Bueno, pero lo importante es que el yoduro, ¿sí?, puede reducir al hierro 2+, ¿sí?, a hierro 0. Y esos puntitos que a veces se ven en las masas son puntitos de hierro 0 que se redujeron de este mismo sulfato ferroso. A ver si puedo... Si hay alguna que se pueda ver. Porque seguramente me va a poner... No quiero que aparezca nada raro, pero más... no quiero que me ponga hongos, porque quiero que vean... Esta puede llegar a ser, ¿eh? Bueno, estos puntitos pueden llegar a ser hierro 0. ¿Los ven acá? No Sí. los confundan con hongos, ¿sí? Ven que son puntitos aislados, ¿sí? Los hongos generalmente forman colonias y se van formando de uno más grande. Fíjense que estos son puntitos aislados. Seguramente esto puede llegar a ser hierro 0. Esa es la respuesta. ¿Cómo se soluciona? Si no, no estoy seguro acá en Argentina, pero en muchos países las harinas que se usan industrialmente, por ejemplo, para hacer tapas de empanadas o para hacer tartas o para hacer pastas, les permiten que no estén adicionadas con sulfato ferroso. ¿Sí? La harina que ustedes compran en el supermercado y compran un paquete de harina para hacer una pizza, esa tiene sulfato ferroso seguro. Si ustedes quieren asegurarse que lo tienen, fíjense en los ingredientes que dice harina enriquecida según ley, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y les dice, además de sulfato ferroso se agrega ácido fólico y algunas cosas más que ahora no me acuerdo, y no les quiero mentir, pero se le agregan 4 o 5 vitaminas más que por lo mismo, porque son lo mismo que les expliqué del hierro con la gente que por ahí la dieta se basa en productos con harina. Lo mismo pasa con el ácido fólico, que también tiene muchos problemas en las mujeres embarazadas. Si no consumen el ácido fólico necesario, tienen un montón de problemas en el feto, y es por eso que además se adiciona con ácido fólico. Pero sé que hay muchos países, no estoy seguro de Argentina, que las harinas que se compran en bolsas de 25 kilos, no, de 50 kilos, perdón, se compran bolsas de 50 kilos para usar industrialmente, no están adicionadas con sulfato ferroso justamente para que no pase esto. ¿Qué pasa si uno consume hierro 0?
No, nada, porque es aproximadamente nada, no te va a pasar nada, no es perjudicial para la salud, no hay problema con eso. Es más un rechazo visual, que si vos trabajás Claro, sí. en una panadería y le das a un chabón un pan lleno de puntitos, te va a decir esto está podrido, porque la mayoría de la gente no lo entiende, pero si vos en tu casa se te forman, no pasa nada. ¿Sí? Es más algo visual del consumidor que algo sanitario. Y después dice, una vez consumido el producto, la absorción de hierro en el organismo se ve favorecida si la sal utilizada es soluble en agua. ¿El sulfato ferroso es soluble? El pH estomacal ácido. ¿Afecta la solubilidad del hierro? Bueno, el sulfato ferroso es soluble, ¿sí? Es más, la sal de sulfato ferroso está heptahidratada. No sé si alguna vez vieron alguna sal que se llaman así, porque la molécula de sulfato ferroso está unida a moléculas de agua, el sólido, ¿sí? Por eso es soluble en agua. Pero esto lo van a responder ustedes. ¿El pH estomacal afecta la solubilidad del hierro? Esto lo pueden responder ustedes, así que alguno que lo responda. No lo voy a responder yo. Acuérdense del TP de El cationes. hierro, como es un catión ácido, no necesita un medio ácido para Perfecto. Muy bien. estar en solución. Exacto. El hierro es un catión muy ácido y necesita una solución ácida para estar en solución. Si el pH empieza a subir, es probable que el hierro precipite, ¿sí? Es por eso que exactamente el pH afecta la solubilidad y la mejora, ¿sí? Tiene que ser un pH ácido para que el hierro esté en solución. Bien. Nos quedan dos. Este no es tan importante, pero este sí. A ver, dice, el estaño es un elemento metálico presente en la naturaleza, pero su ingesta elevada puede resultar tóxica. Esto es lo que les decía yo. El estaño es un claro ejemplo de un mineral que, a ver, no sé si todos lo saben, por las dudas se lo aclaro, tanto las vitaminas como los minerales son las cosas. A ver, los minerales y las vitaminas, el organismo nuestro no las puede fabricar, ¿sí? Entonces nosotros los tenemos que ingerir. Tanto las vitaminas como los minerales, ninguna de las vitaminas ni ninguno de los minerales, el organismo puede fabricarlo a partir de otras cosas. Entonces todos tienen que ser ingeridos en la dieta por los alimentos. En el caso que alguno no ingiera alguno de estos, debe suplementarlos. Por ejemplo, la vitamina B12 está presente únicamente en productos cárnicos. Únicamente, no hay ningún producto vegetal, ni nada, ni hongos, ni nada que tenga vitamina B12. Está solo en los productos cárnicos. Entonces, la gente que es vegetariana o vegana, sí o sí tiene que suplementar su dieta con un suplemento de vitamina B12. Si no, a largo plazo van a tener deficiencia de vitamina B12. ¿Por qué? Porque el organismo no la fabrica y si esa persona no consume ningún tipo de producto animal, no está ingiriendo vitamina B12. Con los minerales pasa lo mismo. Pero como yo les dije, hay minerales que se consumen en mayor proporción. Fíjense que sodio, por ejemplo, pueden llegar a consumir 2 gramos por día, ¿sí? Con toda la sal que tiene ya en los alimentos, más las que nosotros le agregamos con el cloruro de sodio, con la sal de mesa. Y hay otros minerales que se consumen muy poquitito, y si superamos esa concentración, ya pasan a ser tóxicos, ¿sí? O sea, si no consumimos es malo. Después pasamos a un umbral donde consumirlo es bueno, y si nos pasamos vuelve a ser malo, ¿sí? Tenemos que estar siempre entre ese umbral. Profe, ¿te puedo hacer una consulta? ¿Sí? La B12, por ejemplo, que vos dijiste que solo está presente en alimentos de origen animal. Sí. ¿Los suplementos que se hacen de B12 Sí. también son de origen animal? Sí. Sí. Porque, por ejemplo, yo soy vegetariana, ¿no? Sí. Y fui al nutricionista, me dijo que no tenía que tomar por ahora, por lo menos, pero me dijo que muchos suplementos son de origen animal y me Sí. parecía medio como... La mayoría de los suplementos. La verdad que ahí hasta donde yo tengo entendido son de origen animal. Está bien, vos tenés que hacer lo que diga tu nutricionista. ¿Por qué? Porque depende mucho de un montón de cosas en el momento que tenés que tomar el suplemento o no. Porque tengo un amigo que es vegetariano
y cuando se hacía los análisis de B12 le daba bien. Y era vegetariano y no consumía ningún tipo de suplemento. Pero después, la verdad que ahora no me acuerdo bien qué es lo que pasó, pero la manera en que le analizaban, como que los resultados, por ejemplo, vos empezás a ser vegetariana hoy, pueden pasar años hasta que tu organismo consuma y te figure como que tenés deficiencia, ¿sí? Puede pasar un montón de tiempo, entonces está bien, vos tenés que consultar con un nutricionista y él te va a decir si tenés que suplementarte o no. Pero, por eso, no es que vos empezás a ser vegetariano hoy y a partir de mañana tenés que tomarte una pastilla de B12, no es así. Yo tampoco soy nutricionista, entonces no te sabría decir cómo es exacto, pero sí es cierto que la B12 solo está presente en alimentos de origen animal. Entonces, los suplementos seguramente estén basados en alimentos de origen animal. Desconozco si hay alguna metodología para fabricar la vitamina B12 de manera de síntesis, pero me parece que no, la verdad que no estoy seguro, pero lo más seguro es que se extraiga de algún alimento animal, se purifique, y a vos el suplemento que te vendan es ese, es el extracto. Obviamente no va a tener gusto a nada, ¿sí? Porque es la vitamina purificada, pero en un principio se sacó de algún alimento, ¿sí? Sí, perfecto. Pero, a ver, lo que no quiero es que te preocupes de que, uy, estoy en deficiencia o algo por el estilo. Seguramente si vos... Lo más importante es que consultes a un nutricionista. Si el nutricionista te dice que vos estás bien, es suficiente. Desde mi experiencia personal te diría que consultes a un médico nutricionista y no a un nutricionista en sí. Pero esa es por una experiencia personal y me parece que es mucho más, va a ser mucho más gratificante para vos y te va a ayudar un montón más si vas con alguien que esté especializado en la medicina, además de la nutrición. Pero... Dale, profe. Muchas gracias. De nada. Me perdí. Había empezado a leer el problema. Dice, el estaño es un elemento metálico presente en la naturaleza, pero su ingesta elevada puede resultar tóxica. Lo que les dije, poco malo, mucho malo, en el medio. La exposición al estaño puede darse por consumo de alimentos envasados en latas revestidas con estaño. Bien. A ver, todos los alimentos por ejemplo, los duraznos en lata, el atún, las arvejas, todos los que son conservas, ¿sí? Se fabrican con latas. Esas latas son de hierro, ¿sí? La mayoría de la lata es de hierro, pero ¿qué particularidad tiene el hierro? Todos lo sabemos. ¿Qué le pasa al hierro? Se oxida. Se oxida. Se oxida. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Esto es algo tecnológico que se le hace a las latas para evitar que se oxiden. Se las recubre con una capa de estaño. El estaño, a ver si puedo entrar de nuevo acá. Vamos a hacer acá. Reglas de solubilidad. Quiero ir a... potenciales. Esto lo vieron en inorgánica, así que deberían entenderlo. Pero fíjense, a ver, vamos a buscar el del hierro. El hierro, ¿qué pasa? Hierro 0 tiene un potencial de la semipila de menos 0,44. Y vamos a buscar el del estaño. El estaño, que pasa a estaño 0, tiene menos 0,14. ¿Sí? Entonces, fíjense, ustedes lo que hacen es recubrir al hierro con estaño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el estaño más 2 tiende a oxidarse, o se va a oxidar más fácilmente, si ustedes ven los potenciales, que el hierro. Eso se llama protección catódica. Lo que se hace es, se recubre la capa de hierro con una capa de estaño, y de esta manera el que se va a oxidar va a ser el estaño y no va a ser el hierro. ¿Por qué? Porque entre los dos, el que se oxida más fácilmente es el estaño. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, perfecto. Bien.
Entonces dice, los alimentos en latas revestidas con estaño, pero con barniz protector de laca. Bueno, ahora, por un lado protegemos al estaño para que no aparezcan esas manchas de óxido que todos conocen de dejar un clavo afuera, ¿sí? De esas manchas naranjas. Para eso se le pone el estaño. Pero ¿qué pasa? Lo que queremos también es que no se oxide el estaño, que se oxide lo menos posible. Entonces se lo recubre con una laca de barniz que es apta para alimentos, de manera que lo que se oxide del estaño sea lo menos posible, ¿sí? Entonces dice, los alimentos en latas revestidas con estaño, pero con barniz protector de laca, contienen menos de 25 partes por millón de estaño, debido a que la laca evita que los alimentos reaccionen con el estaño. Es exactamente lo que les dije. Los alimentos en latas revestidas con estaño, pero sin laca, contienen hasta 100 ppm. Entonces fíjense que cuando las recubrimos con barniz tienen 25 ppm de estaño, pero cuando no las recubrimos pueden llegar a tener 100. ¿Eso qué significa? Que se oxida más fácilmente, ¿sí? Porque hay más estaño intercambiando con la solución de alimento. La reacción de alimento con la lata hace que cierta cantidad de estaño se disuelva en el contenido de la lata. Hoy en día, más del 90% de las latas revestidas con estaño están protegidas con laca. Solamente frutas y jugos de colores vivos se envasan en latas revestidas con estaño sin laca, debido a que el estaño ayuda a mantener el color de la fruta. Las concentraciones de estaño en los alimentos también aumentan si estos se guardan en latas abiertas. Bien. ¿Alguna vez les pasó de ir a un supermercado y encontrar alguna lata hinchada? Sí. Sí. Bueno. Siempre que vean una lata hinchada, nunca la compren. ¿Por qué? Porque puede ser por dos factores, que se los quiero explicar porque uno tiene que ver con esto. Las latas hinchadas pueden ser, por un lado, porque hubo actividad microbiana y esa actividad microbiana produjo gases que hincharon la lata, ¿sí? Eso sería lo más perjudicial de todo. Entonces, nunca tienen que consumir una lata que está hinchada. ¿Por qué? Porque si los microorganismos, la lata está cerrada, entonces la concentración de oxígeno que hay adentro es muy baja o nula, ¿sí? Si están recubiertas, si están llenas de líquido. Entonces, los microorganismos que pueden proliferar en ausencia de oxígeno, uno de los que puede proliferar es el Clostridium botulinum, se llama así, que si prolifera, produce una toxina, y la toxina que produce es la toxina botulínica, creo, que se llama así. Y si ustedes consumen un producto que tenía Clostridium, se mueren. Si quieren, una vez que termine la clase, o cuando quieran, googleen intoxicaciones con botulismo, y van a ver que todos los que se intoxican con botulismo se mueren. En Argentina pasó muchas veces, ¿sí? Así que me puedo extender por las ramas, pero por ejemplo, nunca compren salamines en el costado de la ruta, porque esos salamines pueden, si no tienen la concentración de un conservante que se llama nitrito, lo van a ver en el TP de Aniones, al salamín, al estar la carne cruda y en ausencia de oxígeno, también pueden producir Clostridium y esta misma enfermedad. O sea, no les exagero que hay mucha gente que incluso en Argentina, que se murió y se sigue muriendo de botulismo. Bueno, me estaba yendo por las ramas. Esa es una de las causas por las que se puede hinchar la lata. La otra causa es por si una lata se cae, ¿sí? Se cae al piso, se golpea, esa protección, esa capa protectora de laca que les dije que tiene para proteger al estaño, se puede como resquebrajar, o se les puede hacer una rajadura, y el líquido o el alimento entra en contacto con la solución de estaño, o en el caso que no tenga la laca y el cerraje del estaño entra en contacto con la solución de hierro, y se oxida. Una vez que se oxida, entre esas semireacciones se produce hidrógeno gaseoso, que es lo que hace hinchar la lata. Entonces, nunca tienen que consumir, o mismo en su casa, si tienen alguna lata hinchada, no la tienen que consumir.
Eso era a carácter informativo, pero para que vean que cuando hay latas hinchadas, generalmente lo que se puede estar produciendo son reacciones óxido-reducción con el estaño. Entonces, fíjense que la primera pregunta dice, explique cómo se disuelve el estaño en el alimento, el pH ácido de los alimentos favorece la disolución. Ok, acá lo que tienen que hacer es, yo no se los voy a hacer, pero deberían plantear las semireacciones, que una va a ser la del estaño, ¿sí? Va a ser esta semireacción, pero al revés. El estaño 0 va a pasar a estaño más 2 electrones. ¿Y cuál es la otra reacción que pasa? ¿Alguien la sabe? ¿El hierro? No. Justamente el estaño está para que el hierro no pase. O sea, para que el hierro se mantenga como hierro 0. O sea, lo que se va a oxidar es el estaño para que el hierro se mantenga como hierro 0. Justamente el estaño se agrega para proteger al hierro y que a ver, ¿dónde está? Para que esta reacción no pase, se agrega el estaño. Claro, sí. ¿Sí? Entonces, la otra reacción que pasa, a ver si está acá. Es esta. ¿Sí? El agua que tiene el alimento, ¿se acuerdan que yo les dije que se formaba hidrógeno gaseoso? Entonces, el agua, ¿sí? Si el estaño se oxida, el agua se reduce. Fíjense que acá, ¿qué oxidación tiene el protón? Sin ¿Qué miedo. número de oxidación? Sí. Más uno. Ujú. Más uno. Más 1, perfecto. ¿Y acá? Cero. 0. 0. Entonces, ¿qué es lo que le está pasando? Se está reduciendo. Entonces, lo que se oxida es el estaño y se produce hidrógeno gaseoso más oxidrilos. ¿Sí? Entonces, si nos pregunta, explique cómo se disuelve el estaño, deberían hacer esas dos semireacciones y demostrar que el estaño 0 está pasando a estaño más. Y ahora, con lo que yo les mostré, ustedes podrían responder esto. Dice, ¿el pH ácido de los alimentos favorece la disolución? Y fíjense, si nosotros tenemos un pH ácido, ¿sí? Lo que estamos haciendo es desplazando para acá. Entonces, cuanto más ácido sea el pH, más vamos a favorecer que se produzca esta reacción. También se podía pensar por el lado de que el estaño es un catión ácido, ¿no? En realidad, el estaño es un catión ácido, pero en cuanto a lo que respecta a si favorece o no la oxidación, no importa. ¿Sí? El estaño es un catión ácido, pero lo importante es que el pH sea ácido, va a hacer que se favorezca, ¿sí? La oxidación del estaño 0 que está en la película de la lata a estaño más 2 y que se disuelva en el mismo, que el estaño más 2 pase al alimento, ¿sí? Al líquido. No sé si alguna vez abrieron una lata de arvejas que están en una solución, no es que está la arveja seca adentro. Después dice, ¿por qué aquellos alimentos como frutas o jugos, el estaño ayuda a mantener el color de las frutas? ¿Alguien sabe esto? No. Bien. En alimentos hay dos tipos de pardeamientos. Están los pardeamientos no enzimáticos y los pardeamientos enzimáticos. Los pardeamientos no enzimáticos son, por ejemplo, el de las carnes o el del dulce de leche. Si quieren googlearlo, se llama reacción de Maillard. No importa, no, para analítica, no, esto es más para información y para que ustedes se empiecen a meter en el mundo de la ingeniería en alimentos. La reacción de Maillard es una reacción, la van a ver, capaz que la ven en Orgánica 2, si no me equivoco, en la que algunos alimentos, hay algunas reacciones químicas que se producen por calor, en la que las proteínas y los azúcares del alimento reaccionan y se tornan más oscuros. El dulce de leche, ustedes parten de leche, ¿sí? Que es clarita, y al calentarlo se va poniendo más oscuro. Eso es un pardeamiento no enzimático. No sé si alguna vez alguno hizo dulce de leche en su casa, pero
pasan de leche blanca a tener un dulce de leche de color marrón. Pero en este caso, lo que nos importa es el pardeamiento enzimático. ¿Qué pasa si cortan una manzana a la mitad o una pera y la dejan 15 minutos arriba de la mesa? Se va poniendo marrón. Se va poniendo marrón. Ese tipo de pardeamiento, ¿sí?, es enzimático, y lo que pasa es que se oxida la fruta, ¿sí? Nunca, a ver, por ejemplo, no hicieron nunca, o alguien de su familia, pues no quiere decir mamá, papá, lo que fuese, le hicieron ensalada de fruta y le dijeron, echale limón para que no se oscurezca. Sí. Bueno, con todo lo que les dije hoy, ¿por qué cuando le echan limón a una ensalada de fruta, la manzana y la pera no se ponen negras? Vos, Lucila, que hiciste ensalada de fruta, ¿por qué cuando... Pensá que creo que vienen justo que le compré regalo a mi mamá. Pensale y ahí vengo, dame 2 minutos. Perdón, que justo vinieron de Mercado Libre. ¿Lo pensaste? Se me ocurre algo que habíamos visto en un trabajo práctico, que como el limón es ácido, Sí. y el ácido tenía un potencial de reducción, o sea, se me ocurre por ese lado. Es más fácil, lo vimos hoy. Además, lo vimos en la pregunta anterior, en esta. ¿Qué tiene el limón, o la naranja, o el pomelo? Es un antioxidante, tiene ácido ascórbico. Tiene ácido ascórbico, ¿sí? Tiene vitamina C. Y la vitamina C era un antioxidante. Entonces, si dijimos que a las frutas lo que le pasa es que se oxidan por ese pardeamiento enzimático, si nosotros le agregamos un antioxidante o un reductor, ¿sí?, que se oxida en vez de oxidarse ellos, lo que pasa es que lo protegemos. No se oxida la fruta y se oxida, en este caso, el ácido ascórbico. Bueno, en este caso es lo mismo. El estaño, ¿sí?, de la misma manera que protegía a la oxidación del hierro, protege a la oxidación de las frutas y hace que se mantenga el color original de la fruta. ¿Se entendió? ¿Vieron Sí. cómo relacionamos el ácido ascórbico con el estaño? Es lo mismo, ¿sí? Y después dice, ¿por qué un alimento en lata abierta presenta mayor contenido de estaño si se encuentra, esto está mal redactado, pero lo que debe querer decir es por qué un alimento que está abierto, con la lata abierta, tiene mayor concentración de estaño que una lata cerrada? No sé si seguramente les habrán dicho, pero siempre que abren una lata de duraznos o lo que fuese y no la consumen completa y la van a guardar en la heladera, no tienen que guardar la lata, o sea, el alimento en la lata, sino que tienen que pasarlo a algún tupper o algún otro recipiente que no sea de metal. Eso, ¿alguien puede decirme por qué es? O lo voy a tener que responder yo también. Es fácil igual. Puede ser porque cuando abrimos la lata rompemos la capa protectora de la capa y entonces se empieza a oxidar Es más fácil. el estaño. Si lo que se produce es una oxidación, ¿qué es lo que necesitamos para que se produzca la oxidación? Sí, el oxígeno, El pero ¿por oxígeno. qué habría mayor cantidad? ¿No es la misma? A ver, si la lata está cerrada, ¿sí?, la lata es hermética, no entra ni sale nada. Entonces, una vez que se consuma el poquito oxígeno que hay adentro de la lata, no hay más oxígeno para que se siga produciendo la oxidación. En cambio, si la lata está abierta, está en intercambio con el ambiente constantemente, ¿sí? Entonces tiene
oxígeno infinito, digámoslo así, a diferencia de la lata cerrada. La lata cerrada es un sistema cerrado donde adentro hay una X cantidad de oxígeno que si se consume o no hay más. En cambio, la lata abierta es como tiene el mismo oxígeno que tienen ustedes para respirar, tiene constantemente oxígeno, entonces se va a favorecer la oxidación. ¿Sí? Y es por eso que si se favorece la oxidación, tenemos mayor concentración de estaño en el alimento. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Bien. Y creo que se los voy a dejar para que lo piensen ustedes porque es bastante fácil. Y cualquier cosa me lo consultan. Piénsenlo, porque creo que se los resolví todos hasta ahora. Y cualquier cosa lo vemos. Si tienen alguna duda con respecto a otra cosa, igual la vemos. No es que me tengo que ir, pero quiero dejarles algunas para que lo piensen ustedes, porque los terminé resolviendo casi todo yo y me habían pedido que no sea la idea. ¿Tienen alguna duda más con respecto a cationes o con respecto a otra cosa? No es mi programa. Por ahora no, profe, pero todavía no empecé mucho con el trabajo de añones, así que después seguro surgen dudas. Ok. ¿Alguno más? Si no, hasta acá llegamos y nos vemos el lunes. Bueno, nos vemos el lunes, profe, entonces. Bueno, buen fin de semana Gracias para todos. por la clase. Chao, Gracias, gracias. igualmente, profe. Chao, buen fin de- Chau, chau. Hasta luego. Chao, Emi, gracias. Chau, chau.